eso trascendió, fíjense, en más de 2000 años, porque hasta el año 1800 fue cuando otra vez comienza el auge y el estudio de estas partículas. Ya de forma más experimental, más científica, comienzan los primeros científicos y filósofos también intervinieron a hablar sobre los átomos. Retoman la teoría de Demócrito. Y Dalton, que es el primero que se le nombra como el que habla sobre la teoría atómica. Maravillosa jugada. Esos bastardos me mintieron. ¿Verdad? En el año de 1803 después de Cristo, también se hace la misma pregunta que Demócrito. ¿Por qué cambian las cosas? John Dalton era inglés, ¿verdad? De Gran Bretaña o Inglaterra, y él comienza a estudiar por qué cambian las cosas. Él también se comienza a dar cuenta que los humanos envejecen, que las hojas de los árboles caen, que las estaciones del año se modifican, que la tierra tiene diferentes formas, o el relieve, hablando de lo que es el suelo, la tierra, y entonces empieza a entender que la materia se va moviendo, va cambiando de lugar, y entonces dice que esa estructura que se mueve en la parte interna es la que modifica los cambios o lo que provoca los cambios, y reconoce entonces que también existen átomos, ¿verdad? Pero él habla de que estas partículas son indivisibles también, que no cambian, son inalterables, pero que son de forma esférica. Es el primero que Inteligente, ¿no? habla de la forma que tienen los átomos. Él dice, los átomos son esféricos y rígidos además. ¿Por qué? Porque la Tierra es redonda. Acuérdense que apenas tiene 300 años que se descubrió que la Tierra era redonda, o se confirmó. Y entonces él deduce que si la Tierra era redonda, ¿verdad? Posiblemente entonces los átomos tenían que tener la misma forma. Luego habla de que todos los átomos de un elemento deben de ser iguales, del mismo tamaño, de la misma masa, y entonces dice, todos los átomos de un mismo elemento deben ser iguales. Pero los átomos entre otros elementos deben ser diferentes a otros, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, aquí en la imagen vemos que todos los átomos de hidrógeno que están de color rosa, pues son pequeñitos, ¿verdad? Y todos son iguales. Pero a diferencia del oxígeno, que están de color rojo, son diferentes. Nosotros ya vimos que este es el modelo corpuscular, representar a los átomos con esferas. De ahí viene la misma teoría de John Dalton. Y los átomos de bromo que vemos representados de color lila, ¿verdad? Pues los vemos más grandes y diferentes a los otros. Entonces, Dalton comienza a tener sus ideas de cómo es la estructura del átomo. Pasaron más años, obviamente hay unos científicos que siguen hablando sobre los átomos, como Avogadro, como otros personajes, pero uno muy importante es Joseph Thomson. Joseph Thomson aparece más después de 90 años, y él estaba buscando una respuesta. La respuesta que él estaba buscando es el de la pregunta de qué están hechos los rayos. Entonces, nada que ver con el átomo, porque estaban investigando sobre la electricidad. Benjamin Franklin, un personaje a quien se le debe también mucho sobre el estudio de la electricidad, pues hace un experimento, a lo mejor lo has escuchado o lo viste en clase, en física. Él hizo un experimento de un papalote y puso una llave, ¿verdad? Vuela el papalote, pone la llave y los rayos eléctricos caían sobre esta llave que estaba hecha de un metal,
¿no? Entonces, ese experimento trasciende, hay nuevos conceptos sobre la electricidad, es el estudio moderno, así como ahora tenemos el estudio del COVID, ¿verdad? En ese momento estaban investigando los científicos sobre la electricidad y entonces Thomson quiere investigar de qué están hechos los rayos. Hace un experimento. Aquí en la imagen aparece un tubo de rayos catódicos. ¿Qué hace este tubo de rayos catódicos? Bueno, está conectado a unos cables de electricidad y en medio hay un vacío y le ponen un elemento neón o un gas y conducen corriente eléctrica. Y entonces en medio de este tubo se puede percibir el rayo. Pero él se da cuenta de algo. Ya hace este experimento y se da cuenta de que el rayo sale en dos direcciones. Ahí está este GIF, donde podemos ver que el rayo cruza de polo negativo a positivo. Entonces se da cuenta que entonces el rayo está formado, ¿verdad?, por pequeñas partículas que también son las mismas que habían investigado sus antecesores como Dalton, y también confirma que los rayos también están hechos de átomos. Pero la diferencia es que él concluye que los rayos, que estos átomos están hechos de dos partes, una positiva y una negativa. También dice que el átomo es de forma esférica, que el átomo tiene una carga positiva, todo el núcleo del átomo es positivo, pero tiene pequeñas partículas incrustadas y la asemeja como un pastel de pasas. Ese modelo le llamaron el pastel de pasas o pudín de pasas, y dice, el átomo es de colores, es esférico, es positivo, pero tiene pequeñas partículas incrustadas que son negativas y le llamó electrones. Es el primero que le llama de esta manera.